Tanto en la vida como en los negocios, muchas personas creen tener la razón. Pero hoy quiero darte un consejo: nunca sigas al que cree tener la razón, sigue al que tiene los resultados. Bienvenido a mi podcast, mi nombre es Cristian Martínez y la semana pasada estuvimos hablando sobre deuda, sobre inversión y sobre el camino hacia la pobreza y el camino hacia la riqueza. Y les prometí que el día de hoy íbamos a ahondar en el tema para separar muy bien lo que era deuda de apalancamiento. Y hoy quiero darte el último paso para la riqueza, que es potencializa tu dinero. Y quiero repasar un poquito lo que vimos la vez pasada, que había 4 pasos para generar riqueza. Paso número 1, gana dinero. Paso número 2, gasta menos de lo que ganas y entonces administras el dinero para que tengas un excedente. Ya que tienes un excedente, pasas al paso número 3, que es ahorra ese dinero y no lo gastes, no se lo entregues a nadie más. Paso número 4, invierte el dinero que ya ahorraste. ¿Y qué es lo que yo te sugiero? Que cuando menos ahorres durante 6 meses para que tengas la disciplina del ahorro en ti y entonces puedas pasar el dinero a inversión. No con que ahorraste una semana quieras convertirlo en inversión, porque seguramente todavía no tienes el hábito del ahorro. Y en la parte de las finanzas, del dinero, yo les decía que era mucho más importante formar el carácter de la persona, la parte emocional, la parte mental, no solamente el uso del dinero. Porque si tú estás pensando en pedir dinero, quiere decir, en pedir dinero prestado a través de una deuda, quiere decir que probablemente no estás formado en tu carácter, en tu parte emocional, y entonces estás gastando más de lo que ganas, por eso quieres pedir dinero. Y entonces muchas personas aquí entran en una controversia donde dicen: Cristian, pero existe el apalancamiento, y el apalancamiento significa pedir dinero de alguien más para hacer más dinero, y quiero darte hoy claramente cuál es la diferencia de una cosa con otra, porque estoy seguro que esta información te va a ser de mucho valor. La deuda es tener un dinero, gastar un dinero, pedir prestado un dinero que no era tuyo, pero que lo querías para consumo, para gasto. Y a veces hay un engaño donde la gente dice: bueno, no lo quiero para gasto, lo quiero para inversión. Y yo les decía en el podcast pasado, si tú no estás capacitado para haber desarrollado ese dinero que quieres pedir y solamente tienes la idea de que lo vas a meter en inversión, pero tu balde mental no se ha expandido de tal manera de que puedes generar ese dinero sin necesidad de pedirlo prestado, créeme que vas a terminar en graves problemas. Y aunque pensabas que era un apalancamiento, no era un apalancamiento, era un engaño de apalancamiento. El apalancamiento generalmente va dirigido a los negocios. En la parte de las finanzas, el apalancamiento se utiliza, esa palabra de apalancamiento se utiliza más para negocios que para personas. Pero cuando tú ya logras convertir un negocio en una empresa, significa que se hizo una persona con capacidades independientes. Es una persona que tiene sistemas, por eso se llama persona moral. Es una persona que tiene su economía independiente, sus sistemas independientes y está trabajando de manera independiente. Pero siempre hay una persona física que es la que crea el negocio y también le pone toda la personalidad a la empresa. La empresa no puede moverse por sí sola nunca. Siempre depende de una mente humana para que la opere, para que esté pensando y entendiendo cómo funciona. Entonces, si esa mente que hizo la empresa o el negocio no tiene la capacidad de ahorro para después invertir y piensa que en la empresa sí puede pedir dinero prestado como apalancamiento para crecer, puede ser que esté en mucho riesgo y se meta en problemas. Me voy a ir más despacio. Mira, entre la deuda y el apalancamiento solo hay una línea de diferencia, porque prácticamente, teóricamente son lo mismo. Es pedir un dinero que no tenías para usarlo. Una deuda es pedir un dinero que no tienes en ese momento para poderlo gastar y casi siempre termina en gasto. Un apalancamiento es usar un dinero que no es tuyo para hacerlo crecer en un vehículo de inversión y entonces te genere rendimiento. Yo sé que todas las personas que tienen los resultados, que son multimillonarios, que son expertos en esta materia de finanzas y de negocios, siempre dicen el punto más crucial es que tú aprendas a generar dinero con el dinero de alguien más, no con tu dinero. Y eso es verdad, eso es la clave más grande, ese es el punto, es la maestría de las finanzas, eso ya son palabras mayores hablando de finanzas.
Pero tú no puedes llegar a la maestría o el doctorado si primeramente no te has disciplinado en tu carácter. Quiero dejar hoy eso muy, muy claro. Si tú crees que pidiendo dinero para hacer dinero, cuando tú todavía no has construido ese dinero, te va a generar resultados, déjame decirte que no va a pasar eso. No va a ocurrir, va a ocurrir una catástrofe y vas a terminar endeudado. Aún sea para tu negocio, aún sea con una buena idea. ¿Cuál es la fórmula o qué es lo que yo recomiendo? Si tú quieres pedir $1,000,000 de apalancamiento, ya sea banco, crédito, persona, lo que tú quieras, tú tienes que tener primero la capacidad de ya haber generado ese $1,000,000 y segundo, tener ese $1,000,000 dentro de tu capital para que lo tengas como respaldo por si el apalancamiento no funciona. Si tienes eso, entonces sí puedes empezar a jugar en el juego del apalancamiento, pero si no, si tú solamente tienes $100,000 y durante toda tu vida has juntado $100,000, es muy arriesgado que te metas a querer un apalancamiento de $1,000,000 cuando tu balde mental jamás ha generado $1,000,000. Espero que sea claro con esta información porque aquí es donde nos podemos perder. Si tú ya tienes un balde mental que ha generado $1,000,000, $2,000,000, $3,000,000 y tienes de capital listo para si hubiera otro COVID durante 2 años, hubiera algo mucho más grande que eso, hubiera una catástrofe financiera, tú tienes la capacidad de poder sortear con lo que tú tienes el apalancamiento que solicitaste. Esa es la clave para poder hacer una diferencia entre apalancamiento y deuda. Pareciera que están muy pegadas. Hay mucha gente que dice, Cristian, pero eso es de miedosos, pedir dinero cuando tienes la seguridad, pues entonces no lo necesitas pedir. Si no lo necesitas, vete despacio y ve generando mucho más balde mental financiero para que puedas acumular capital y entonces después entrar a las grandes ligas del apalancamiento, porque a fin de cuentas, usar dinero que no es tuyo crea una sensación diferente en tu emoción a la hora de usarlo, de invertirlo. Y quiero darte algunos ejemplos reales para que podamos saber de qué estamos hablando. Y de nuevo voy a volver a hablarte de mi negocio. Yo les dije la vez pasada, mi negocio empezó con un capital de $1,000, $20,000. No era nada. Compré un automóvil de $20,000, $1,000, y ese automóvil lo logré vender en $25,000. No usé nada de ese dinero y entonces el siguiente automóvil lo compré de $24,000 y lo pude vender en $30,000 y así me fui creciendo mi pequeño capital para poder crecerlo. Pero durante ese camino hubo personas que me decían, Cristian, si tú sabes el negocio de los autos, yo tengo dinero, ¿por qué no lo usas? Y entonces te apalancas. Yo no tenía mucha cultura financiera en ese momento, pero tenía miedo a las deudas y entonces yo pensaba que podía endeudarme y no quería usarlo, pero eso fue un gran acierto porque pude ver algunas otras personas que empezaron igual que yo en este mundo, intentaron apalancarse y terminaron después en deuda, en quiebra y en crisis financiera por tratar de tener una idea de decir voy a usar el dinero de alguien más para apalancarme, generar un negocio y crecer financieramente. Eso es muy, muy peligroso. Por favor, vete despacio. Recuerda que todo lo que es mágico, todo lo que es express, es de mucho riesgo. En la parte de las finanzas, en la parte del crecimiento económico, tienes que ir expandiendo tu balde mental. Eso es lo más importante que hay. Siempre lo he enseñado y hoy quiero recalcarlo mucho. Todas las personas tenemos un tamaño de balde mental financiero y cada persona es diferente de acuerdo a dos cosas: a la información que tiene, al conocimiento financiero que tiene de cómo funciona el dinero y de cómo poderlo usar y hacer crecer, pero también al uso del capital. Esas dos cosas son las que hacen que tu balde mental se expanda. Aunque tú le metas a tu mente 100 libros de finanzas personales o de educación financiera o de negocios, pero si no haces crecer tu capital, no vas a expandir tu balde financiero. Y si tú haces crecer tu capital, pero no tienes conocimiento, también hay un gran riesgo, porque entonces no sabes, vas a llegar a un límite donde ya no vas a saber cómo potencializar la riqueza. Tienen que ir de la mano. La inteligencia financiera o la parte de conocimiento financiero a través de los libros, las personas que tienen los resultados, los podcasts de la práctica y el acumulamiento de capital. Esas dos cosas juntas provocan que tu balde mental financiero se expanda y que cada vez tengas la capacidad de hacer negocios más grandes, de generar más capital, de generar más riqueza y de ir avanzando cada vez más rápido. Si tú el día de hoy me crees eso y lo pones en práctica, tienes que irte despacio.
No pienses que por tener una gran cantidad de dinero contigo vas a generar riqueza, porque eso es lo que le pasa a las personas que se sacan la lotería. Mucha gente dice, si el día de hoy, alguien pusiera en mis manos 10 millones de pesos, yo creo que ya pudiera hacerla para siempre y me convertiré en rico. ¿Qué crees? Falso. Porque si tú no has tenido la capacidad de generar 10 millones de pesos y alguien más los pone en tus manos, tu balde mental financiero está configurado a lo que tú puedes manejar de dinero, y entonces todo lo que no lo puedes manejar se va a despilfarrar, se va a ir y vas a terminar con la misma cantidad de dinero o menos, con más deudas que antes de sacarte de la lotería. Por eso dicen las estadísticas, solamente 5 años les dura el premio mayor o las personas que se ganan la lotería ese dinero, y después terminan en quiebra, endeudados y peor que como antes de habérsela sacado. ¿Por qué sucede eso? Porque su balde mental financiero estaba pequeño, no tenían la capacidad de generar ese dinero, por consecuencia siempre se va a gasto. Nosotros somos personas que inconsciente o subconscientemente hacemos siempre las cosas, y tenemos que crecer nuestro balde mental, crecer nuestra parte de inteligencia financiera y crecer nuestro capital para ir avanzando. Y eso te va a llevar tiempo. El día de ayer escuché una historia, ya la había escuchado antes, pero ayer la enseñé en una clase que estoy dando de proyecto de vida. Y esa historia es la de los bambús chinos. Los bambús chinos duran 7 años en la tierra sin generar ningún cambio, estando ahí regándolos, cuidándolos, y durante 7 años están echando raíces para solamente en 6 semanas, después de 7 años, crecer al tamaño más grande que pueden crecer. Y esa historia me sorprende y me gusta mucho, porque en tu vida, de lo que sea que quieras hacer, necesitas un periodo de proceso y de tiempo para poder aguantar el crecimiento. Si tú quieres crecer de manera mágica y quieres hacer millones dentro de una semana y no tienes la capacidad de generarlos primero en tu mente y después en capital, los vas a perder todos. Aunque hagas algún negocio, pudiera ser mágico o grandioso, lo vas a terminar perdiendo. Créeme lo que te estoy diciendo. Entonces vete despacio. No quieras usar el apalancamiento si no es momento de usarlo. Mejor concéntrate en formar tu carácter. Mejor concéntrate en bajar tu estilo de vida. Mejor concéntrate en ahorrar más. En vez del 10%, ahorrar el 20% para que tú puedas con tu propio dinero pasarlo a inversión y empezar a construir riqueza. Es un proceso largo, no es un proceso de un día para otro. Pero entonces ya cuando te educaste financieramente, tienes muy claro cómo funciona el dinero, te sabes las reglas, las fórmulas del dinero para empezarlo a hacerlo crecer. Ya calmaste tu emoción para no gastar más de lo que ganas, llevas una correcta administración. Ya logras darle instrucciones a tu ser de que hay momentos para gastar y hay momentos para no gastar. Y entonces eres mesurado y siempre estás teniendo un excedente y estás teniendo un olfato para poder ver nuevas oportunidades de negocio. Entonces sí puedes empezar a pensar en apalancamiento, pero no antes. Mucha gente se quiere brincar los pasos y de repente leen algún libro donde hablan de apalancamiento y dicen, esto es lo que necesitaba, me voy a ir a apalancar a partir de mañana. Por favor, no hagas eso. Es muy peligroso si no tienes la capacidad de hacerlo. Pero ya que tienes un proceso donde has madurado, donde has formado tu carácter, donde has tenido inteligencia social, inteligencia emocional, inteligencia financiera, es importantísimo que empieces a pensar en apalancamiento, porque es ahí donde se potencializa la riqueza. Hay 2 fórmulas o hay 2 cosas para potencializar tu riqueza. Una es el apalancamiento y así como decía Arquímedes, dame una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo y te puedo mover el mundo. ¿Qué significa eso? Que el apalancamiento es poderosísimo, y cuando entiendes esta parte del apalancamiento y lo puedes usar a tu favor, es donde empiezas a hacer dinero de verdad y entonces el dinero empieza a llegar de verdad. Y la segunda fórmula o el segundo secreto para generar, potencializar tu riqueza se llama interés compuesto. Y dice Warren Buffett que el interés compuesto es la 8ª maravilla del mundo y que una vez que descubres cómo usar el interés compuesto a tu favor, ya no puedes dejar de usarlo, ya no puedes volver atrás. Y yo les decía en el podcast pasado que yo empecé a usar el interés compuesto sin saber que estaba usando interés compuesto, hasta que después de un tiempo pude descubrir esto. Y entonces
empezar a usarlo de manera consciente y con beneficios a largo plazo. Y hoy quiero hablarte un poquito de eso. Ya que hablamos de apalancamiento y el día de hoy ya tienes claro la diferencia entre deuda y apalancamiento, quiero hablarte acerca de interés compuesto. Cuando una persona empieza en el mundo de los negocios, empieza a generar siempre un dinero de utilidad o de ganancia por un dinero que esté invertido. Y casi siempre, como manejamos dinero en efectivo todos los días y nuestro estilo de vida tiene un costo de cantidad de dinero, también las ganancias de las inversiones las vemos en cantidad de dinero cuando empezamos. Y no está mal, pero en algún momento tienes que ver las ganancias no como cantidad de dinero, sino como porcentaje de ganancia. Y es ahí donde empieza a cambiar el chip. Si tú el día de hoy tienes 100,000 pesos y quieres hacer una ganancia de 10,000 pesos, tal vez tú dices, yo voy a invertir estos 100,000 y mi intención es generar 10,000 de ganancia en un periodo de un mes. Ok, no pienses en que vas a generar 10,000 de ganancia, piensa en que vas a generar el 10% de la utilidad de esos 100,000 pesos. Y eso es un gran secreto que te estoy dando, porque a partir de ahí, cuando le empiezas a dar indicaciones a tu mente de que piense en porcentajes, es como cuando empiezas a aprender inglés. Empiezas a hablar mucho más inglés cuando ya empiezas a pensar en inglés, y entonces las estructuras, las oraciones las estructuras en tu mente en inglés y ya nada más las sacas. Es lo mismo en las finanzas. Cuando empiezas a hablar del interés compuesto, empiezas primero a no entenderlo muy bien cómo funciona, pero tienes que darle a tu mente la indicación de que piense en porcentaje, no en cantidad de dinero a ganar. Esa es la primera clave y ese es el primer secreto que yo te quiero dar. Si tú quieres hacer una ganancia, siempre di qué porcentaje de ganancia quieres hacer de esa inversión que vas a hacer. Si tú tienes 100,000 pesos, es importante que tú digas, me gustaría hacer una ganancia del 5% mensual. Cuando tú le des esa instrucción a tu mente y lo puedas llevar a un papel, te vas a dar cuenta que el 5% es diferente cada vez que vas ganando más. Primero tenías 100,000, pero en el segundo mes tenías 105,000. Pero después inviertes 105,000 y ya la ganancia de 105,000 es mayor el 5%. Y así te la vas llevando y al principio tal vez dices, bueno, pero no es gran cantidad, pero en algún momento se hace una curva exponencial hacia arriba al pasar del tiempo, que cada vez se va potencializando más y de repente empiezan a llegar cantidades de dinero impresionantes. Y el día de hoy te tengo un ejemplo aquí conmigo para que me puedas creer. No puedo mostrártelo en la cámara, tienes que creerme que lo tengo aquí, pero me gustaría que fueras a un Excel, si es que manejas Excel, y lo hagas y puedas creerme, por favor, esto que vamos a hablar, porque esto puede volarte la cabeza. ¿Cuál es el secreto del interés compuesto? El secreto es no gastarte las ganancias, sino reinvertirlas en el siguiente brinco, en el siguiente paso. Tienes un capital, lo inviertes, haces una ganancia y en el siguiente mes vuelves a invertir el capital junto con la ganancia y entonces empiezas a generar interés compuesto. Y aquí tengo algunos números, lo hice en dólares para que pudieran todas las personas que escuchan este podcast o verlo, entenderlo. Pero me gustaría que no solamente me creas, sino que lo hagas tú en tu computadora, en tu calculadora y puedas volar tu cerebro como la primera vez que yo lo hice me voló el mío. Vamos a hacer una inversión de $5,000, que es la inversión inicial, con un rendimiento del 6% y lo vamos a hacer en interés compuesto sin tocar ese dinero para nada. Si tú tienes $5,000 y vas a generar el 6% de rendimiento con tu inversión, a lo largo de 10 meses, 11 meses, ya duplicaste la inversión. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tienes $10,000 en el mes número 11. Y entonces quiere decir que estás totalmente libre. La primera inversión que tuviste es algo buenísimo. Mira, tienes $5,000, lo inviertes al 6% de utilidad mensual y en el mes número 11 ya generaste $10,055.78. Pero vamos a pensar que tú no ocupabas ese dinero, esa inversión la quieres dejar corriendo. Y en el año número 3, en el mes número 35, tú ya tienes $40,715.19, que eso es 8 veces la inversión inicial con la que tú estuviste. Solamente te tienes que esperar 35 meses, que son un poco más de 3 años. Entonces la curva empieza de inversión así un poco recta, pero de repente la curva se empieza a ir para arriba muy, muy grande. Y quiero darte algunos datos para que te asombres más.
En el año número 8, en el mes número 95, tú ya tienes $1,343,100.13 y has duplicado tu inversión 268 veces. Solamente 8 años de interés compuesto con $5,000 generaste $1 millón, más de $1 millón. Pero algo muy interesante, después de ahí hacia adelante empieza a pasar. En el año número 9, en el mes 108, tú tienes $2,864,736.23. 572 veces has incrementado tu inversión inicial. Y si sigues esperando más en el tiempo, la curva se empieza a hacer grandísima. En el año número 10, en el mes 120, tú tienes $5,764,000. Y si te esperas un añito más, en el año número 11, en el mes 132, de 5 millones te vas a $11,599,000. Y tú dices, Cristian, estás dando unos números loquísimos, no te creo nada de lo que me estás diciendo. ¿Cómo crees que con $5,000, ganando solamente el 6%, voy a hacer $11 millones? Estás loco. No me creas, hazlo en un Excel, hazlo en una calculadora y aplica el interés compuesto a tu favor. Esto está muy ideal porque significa que durante 11 años no tocaste un peso de esa ganancia y tuviste un negocio lo suficientemente rentable o una inversión, un vehículo de inversión, para que te generara siempre mes a mes el 6%. Pero créeme que hay negocios que generan más del 6% y el único problema no está en los números, sino en la persona que está administrando ese dinero, que está usándolo. Por eso dice Warren Buffett, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Cuando tú entiendes eso y empiezas a jugar en tu negocio, por más pequeño que sea, con interés compuesto, con porcentaje de ganancia, y empiezas a dejar las ganancias ahí para reinvertirlas, te vas a dar cuenta que al pasar de los años vas a tener un gran crecimiento de capital. Tu balde mental va a crecer y la forma de entender los negocios va a crecer y va a cambiar. Créemelo, es muy fácil generar interés compuesto, depende del carácter de la persona que está usando ese dinero. Por eso siempre cuando yo aconsejo a las personas y veo que no han generado dinero con su dinero, solamente han generado dinero con su trabajo, siempre les digo, empieza a generar dinero con tu dinero. Ahorra una cantidad, ponlo en inversión y empieza a ganar dinero de tu dinero para que puedas disfrutar y paladear esas ganancias. Y después conviértelo en interés compuesto para que construyas riqueza y potencialices tu riqueza para siempre. $5,000 no es tan difícil de obtener, son $100,000. Si tú te disciplinas en conseguir $5,000, después los pones en un vehículo al 6%, ni siquiera fui tan ambicioso, al 6% mensual, después de 11 años vas a generar $11,5 millones. ¿Cómo estaría tu retiro? ¿Cómo estaría tu jubilación? ¿Cómo estarías tú después de 11 años con $11 millones en tu cuenta de capital? Que esa es una gran diferencia, no de dinero, de capital, porque es dinero invertido. Espero que estos datos te hagan reflexionar y pensar y te puedan volar la cabeza para que desde ya en este mes, en esta semana, en estos días, pienses en hacer interés compuesto. Te reto a que hagas este ejercicio en tu computadora, en tu calculadora y no solamente me creas, es real. Y si tú le modificas el porcentaje a mayor, pues vas a hacer mucha más ganancia, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? ¿O dónde está el secreto de todo esto que te estoy hablando que pareciera mágico? Está en que formes tu carácter y que puedas ser paciente. Primero, para ganar dinero. Tienes que aprender a ganar dinero y siempre ganar más. Tu hora debe de costar más. Segundo, tienes que bajar tu estilo de vida para que siempre te sobre un poquito de dinero. Si no te sobra dinero, no vas a poder ahorrar. Tercero, te tienes que disciplinar durante 6 meses, cuando menos, para que ahorres dinero y después ya tengas el hábito del ahorro en ti y te sea fácil seguir ahorrando. Cuarto, pasas ese dinero a inversión, lo pones en un vehículo que te genere ganancia y rentabilidad. Y quinto, el paso más grande para generar plenitud financiera es potencializa tu dinero y tu riqueza a través de apalancamiento y a través de interés compuesto. Estos son los secretos para generar riqueza y para generar abundancia y para generar plenitud financiera. Primero tienes que buscar tener salud financiera, después tienes que buscar tener libertad financiera
pero cuando potencializas tu riqueza y te vas más hacia los años, puedes tener plenitud financiera. Eso significa que el dinero ya no importa para nada y tú empiezas a hacer un estilo de vida solamente a través de tu propósito de vida, dándole órdenes a lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, porque el dinero pasó a la historia. Todavía no he llegado a esa cantidad de plenitud financiera, pero espero en algunos años poder palpablemente decir a todos, este camino que estoy enseñando es el camino correcto. Pero sí he platicado con muchas personas que tienen plenitud financiera y siempre me han dicho, Cristian, este es el camino a seguir. No hay atajos, no hay brincos, no hay elevador. Tienes que ir paso a paso, año con año, mes a mes, creciendo tu balde mental financiero, entendiendo cómo funciona el dinero, metiéndolo en inversión y después potencializando tu riqueza. Espero que estos conceptos que el día de hoy vimos no solo te resuenen a ti en tu cabeza, sino que vayas y los veas si esto es real lo que estoy diciendo. Pero si de esto te gustó, si esto te hizo ruido, compártelo con otras personas, porque el único objetivo que tengo es que esto se pueda ir a más personas para que más personas puedan componer sus finanzas, entender que no es tan difícil salir de la dificultad financiera en la que estás, no es tan difícil quitarte las deudas, no es tan difícil pasar a inversión, no es tan difícil pasar a potencializar tu dinero, solamente tienes que aprender a hacerlo a través de la formación de tu carácter. Nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana tenemos una gran entrevista. Vamos a hablar de la cuestión fiscal y contable. Vamos a hacerle una entrevista a un contador amigo mío. No te lo pierdas si quieres saber algunos conceptos en tu negocio sobre cómo pagar impuestos, sobre cómo hacer una estrategia fiscal. Este próximo podcast es para ti, así que te invito a que no te lo pierdas. Muchas gracias por escucharme, gracias por tu tiempo, sé que es de mucho valor y espero que esto aprendido también te haya sido de mucho valor. Nos vemos la siguiente semana.